pues yo me llamo Nacho, tengo 23 años y bueno, soy graduado en psicología y ahora mismo me encuentro estudiando un máster de investigación en neurociencias clínicas y cognitivas, que bueno, suena un poco raro, pero básicamente estudio el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo funciona sobre todo el cerebro en aspectos psicológicos y qué pasa cuando a lo mejor hay algún trastorno o alguna enfermedad por el medio, pues cómo todo eso se puede descompensar. Y bueno, la razón por la que imagino que estoy aquí, que es por lo que me hablabais, es porque en los últimos meses me he centrado más en, bueno, lo he comentado en algunos vídeos, en cómo nuestro cerebro está implicado en aspectos de nuestra orientación sexual o de nuestra identidad sexual o nuestra identidad de género. Y bueno, me parece que para mí es un tema súper interesante y yo notaba que tenía una falta de formación importante en el tema y de aquí a hace un par de años dije, pues no puede ser. Entonces me puse a investigar como un loco en este tema y bueno, intentar compartirlo, porque una vez te metes a ver los estudios que se han hecho, te das cuenta de que hay muchos mitos en la sociedad y yo creo que una función súper importante de la ciencia o que para la que se puede usar la ciencia es para desmentir todos los mitos y para poder justificar y poder entender mejor cómo pensamos, ¿no? Y todos los prejuicios y bueno, sí, estos tabúes también que son un poco así, un poco absurdos a veces, pues yo quiero utilizar la ciencia pues con un fin un poco más social, por así decirlo. Pues principalmente la razón por la que yo quise más o menos pues meterme un poquillo a ver qué papel juega nuestro cerebro en nuestra orientación sexual fue básicamente por algo que ya comentaremos más tarde, ¿no? Pero son las terapias de conversión. Al principio yo pensaba, bueno, no me tienen mucho sentido desde el punto de vista social en el que nos encontramos, pero quiero saber si están fundamentadas en algo científico, si tienen realmente algo de sentido para realmente, si las voy a criticar, voy a intentar criticarlas desde el conocimiento. Y para eso pues me tuve que meter realmente en saber entonces qué es lo que determina nuestra orientación sexual. Y para eso había que pasar por estudios que te hablaban de las diferentes orientaciones sexuales, que bueno, que los que se comenzaron a hacer realmente se centraban sobre todo en querer estudiar la prevalencia de homosexualidad y heterosexualidad, y cuando se hicieron estos primeros estudios se encontró que en realidad había mucha más diversidad por el medio, había mucha gente que no se categorizaba ni como puramente heterosexual ni como puramente homosexual, que cuadraban más bien en la parte de la bisexualidad, había gente que más bien estaba en otro lado de la distribución, se denominaban asexuales, entonces a mí me llamó la atención cómo estudios que se hicieron en el siglo pasado realmente, aunque son muy citados en el campo de la sexualidad, a nivel social no cala tanto. ¿Por qué no sigue? ¿Por qué hay ámbitos de nuestra vida en las que nos puede sorprender? ¿O por qué se siguen haciendo preguntas un poco extrañas a personas, por ejemplo, que se identifican como bisexuales? Quería como más o menos entender realmente de dónde venía todo esto. Y bueno, como mi campo más o menos, bueno, mi campo realmente es el del cerebro, pues dije, voy a mirar los estudios realmente que hay. Bueno, este es amigo imprescindible, lo llevo allá donde voy, lo utilizo en mis vídeos. Una maqueta que realmente a mí me sirve para mucho también, porque cuando estoy nervioso, si estoy nervioso hablando, me lo paso de un lado a otro y parece que estoy menos nervioso, ¿no? Claro. Pero bueno, me fui al cerebro. ¿Y qué ocurre con el cerebro? Que el cerebro es la fuente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras conductas. Y nuestra conducta sexual, o luego a nivel más amplio, la orientación y la identidad sexual, es algo que también tiene su base en el cerebro. ¿Qué ocurre? El cerebro funciona de maneras muy diversas y funciona condicionado tanto por factores más biológicos y genéticos, también como pues, exposición a componentes más biológicos, por ejemplo, durante la gestación a determinadas hormonas, y también actúa condicionado por componentes más ambientales, ¿no? Más educativos. Entonces, claro, yo cuando empecé a afrontar más el tema de estudiar realmente qué son las terapias de conversión, decía, claro, realmente
de lo que estamos partiendo es que podemos modificar la orientación, ¿no? Estas terapias de lo que parten es que se puede modificar la orientación sexual. Cuando realmente te vas a ver exactamente cuál es la base de la orientación sexual, que por cierto, queda muchísimo por saber, sabemos prácticamente nada, pero algo sabemos, nos damos cuenta de que el tema de modificar la orientación sexual no tiene mucha base en sí misma, porque la orientación sexual tiene un componente biológico muy fuerte. A mí es una cosa que me costó, en cierto modo, asimilar. Yo, antes de empezar a leer del tema, estaba convencido de que la orientación sexual venía determinada en gran medida por componentes ambientales, por la educación, por la exposición a diferentes modelos, por observación. Yo eso es una cosa que tenía bastante clara. Cuando empecé a leer, sobre todo en tema de estudios con gemelos y sobre todo de gemelos que han sido separados y que no han sido educados en la misma familia, te das cuenta de que la orientación sexual pues, tiene un componente genético bastante importante. De hecho, a medida que las parejas, en el caso de los gemelos, los que comparten pues, la mayor carga genética, tienen una concordancia en su orientación sexual muy alta. A medida que vamos compartiendo menos carga genética, como es el caso de los mellizos, la concordancia es más baja. Y lo que sí que vamos encontrando pues son ejemplos que sí que nos dicen que toda la parte que no es ambiental, la parte más biológica, juega un papel importante. Y bueno, a nivel ya de cerebro, de poder estudiar realmente las diferencias entre las personas y los cerebros en las personas de distintas partes del espectro, hay estudios muy buenos que hablan no solo de diferencias en el tamaño de algunas estructuras, sino diferencias en la función de algunas partes del cerebro. ¿Qué ocurre? Que yo en esa parte tampoco me quise centrar mucho, porque realmente estas diferencias no me dicen nada. También hay diferencias basándonos en otros criterios que no sean la orientación sexual. Yo creo que es súper importante estudiar la base de la orientación sexual por conocimiento, porque es un aspecto más de nuestro funcionamiento y hay que saber de ello. Pero bueno, que las diferencias a nivel cerebral no nos van a servir nunca para justificar un trato diferente, ¿no? A personas de distintas orientaciones. Pero bueno, yo quería saberlas. Y bueno, también me centré sobre todo en entender cómo procesa el deseo y cómo procesa la excitación los diferentes cerebros de diferentes orientaciones. Porque a lo mejor una persona homosexual puede sentir mucha excitación ante estímulos homosexuales, pero nula ante estímulos heterosexuales. Y quería saber exactamente por qué eso es así. Y realmente lo que encontramos es que a nivel de deseo, los cerebros de personas homosexuales y heterosexuales se activan de manera idéntica, lo que cambia es el estímulo. O sea, los circuitos son los mismos, las áreas son las mismas, la intensidad es la misma. Y lo que es más importante, que es que esto hay que estudiarlo saliéndonos del binarismo de heterosexualidad y homosexualidad, que es que las personas bisexuales, por ejemplo, muestran una activación muy similar cuando se les presentan estímulos, ya sea de tipo homosexual o heterosexual. ¿Y qué ocurre ahora? Que nos faltan muchas orientaciones por explorar. Y bueno, yo en este sentido sí que creo que la ciencia nos puede llegar a... Como te digo, queda muchísimo por saber. Realmente aún no sabemos prácticamente nada. Es un ámbito súper complejo. ¿Por qué? Porque también realmente las orientaciones sexuales, las diferentes categorías, es algo construido por un cerebro humano. Es decir, en el fondo somos humanos estudiándonos a nosotros mismos y nos empeñamos en meternos en categorías, sin entender que la sexualidad más bien es algo fluido, dinámico y que tira más bien a un continuo. Entonces, en cierto modo, yo creo que la ciencia es importante porque ya que los seres humanos hemos creado estas categorías, una forma de ayudarnos a entender que todas las categorías que estamos creando tenemos los mismos derechos es la ciencia. En el caso de lo que comentas de si hay algo modificable, por alguna razón la gente parece ser que le da más importancia a lo que ya es biológico, a lo que ya viene de serie, parece como que le damos un estatus que no le damos biológico. Pues hay gente que se puede quedar más tranquila si le dices que es biológico, y a mí lo puedo llegar a entender, pero por otra razón digo, si no fuese biológico, ¿respetarías menos a una persona que pertenece al colectivo? No. Entonces, bueno, está bien para darle una atención y yo creo que está muy bien que dediquemos estos recursos a investigarlo, pero como te decía, que también había comentado en el otro vídeo, todo este tipo de avances, más que una cuestión científica, es una cuestión social y de derechos humanos. Entonces, bueno, nosotros podemos investigar, podemos
investigar hasta qué molécula puede estar investigada o qué cadena de genes está involucrada en esto, pero sea el resultado que sea, es una cuestión de derechos humanos. Bueno, lo primero es que es un acto reivindicativo. Es una cuestión reivindicativa y que parece mentira, pero es una reivindicación de un aspecto de la humanidad. Es decir, es reivindicar algo que realmente parece mentira que tengamos que reivindicar, pero que es necesario reivindicar por lo que está sucediendo y por lo que sucede todavía en muchísimos países, que es que hay países en los que las orientaciones e identidades de género que no se ajustan a la cis heteronormatividad tienen pena de muerte. O sea, realmente eso es terrorífico en el siglo XXI. ¿Por qué es importante sentirse orgulloso? Porque lo contrario a sentirse orgulloso es sentirse avergonzado. Y la vergüenza también viene asociada a otros aspectos, pues como pueden ser problemas de estado de ánimo, problemas de ansiedad, que realmente no nos favorece. Pero, o sea, bueno, no es que nos favorezca, es que nos perjudica por absolutamente todos los lados. Entonces, el aspecto de sentirse orgulloso, yo creo que es necesario para poder dar al mundo pues una imagen de realmente que hay un colectivo que tiene unas necesidades, que es un colectivo que existe. Y luego ya si me preguntas más a nivel cerebral, pues ahí podríamos tirar, pues como te decía, más bien el hecho de todos los aportes que pueden tener más a nivel hormonal, a nivel neuroquímico, las hormonas que están implicadas en estados que no son de ansiedad. Es decir, pues salir a la calle, ¿no?, con tu pareja y poder dar un paseo, desde luego va a ser mucho más beneficioso para tu cerebro si no tienes miedo a que te maten. Entonces, bueno, aquí nos meteríamos en dopamina, serotonina, pero me parece que no es el caso, ¿no? Desde luego, pues hay que sentirse orgullosos y hay que colaborar. La gente, yo me considero un afortunado porque he nacido en un momento de la historia que me permite ser como soy, en un lugar que me permite ser como soy, y sobre todo con una familia y con una educación detrás que no solo me permite expresarme, sino que además me permite poder investigar un poco y poder transmitir por las personas que realmente no pueden transmitir. Bueno, yo no soy clínico, pero la recomendación mía de siempre es ir a terapia. Ir a terapia. Y bueno, en este aspecto, muy importante, escoger bien al terapeuta. Porque hay personas que hacen terapia desde la otra perspectiva. Desde la perspectiva de la heterosexualidad, que como digo, científicamente no está comprobada. Entonces, en este caso tiene que ser reafirmación en la identidad. Y hay personas que están, además hay muchos terapeutas muy buenos que están especializados en estos casos. Pues no, quería agradeceroslo, la verdad, agradeceroslo a todas las personas que estáis detrás de It Gets Better, en todos los países en los que estáis, y bueno, también a las personas que nos estén viendo, y bueno, que si alguien realmente pues, se está planteando que tiene algo que cambiar en lo que respecta a su orientación sexual, pues animarle a consultar esto con un profesional, si esto le está interfiriendo, y asegurarle que realmente la persona que tiene que cambiar no es él. Si hay presiones externas que le dicen que tiene que cambiar, pues recalcarle que es su entorno. Si estamos hablando de orientaciones sexuales, no de bueno, y de identidades de género, no de otras cuestiones. Pero bueno, que se plantee quién tiene que cambiar realmente.